Sacó una nueva publicación. Sacó una antología, eso fue lo último que sacó. Sí. Época dura para... Sí, y yo también vivo cerca, yo vivo en Guápula, entonces ahí estuvimos padeciendo juntos del incendio. Gabriela, muchísimas gracias por venir. Hoy La Pata Rota cuenta con invitada de lujo. Gracias. Un privilegio realmente para nosotros conversar contigo. La gente que nos ve seguramente ya lo sabe, pero hay que decirlo. Yo anoté porque son muchas cosas. Dice el internet de ti que eres socióloga, dramaturga, escritora, docente, gestora cultural. Mucho. Y feminista. ¿En serio dices eso? Entonces el internet te presenta de esa manera. Interesante. Y yo quería abrir esta discusión dentro de todo esta multiplicidad de identidades. ¿En cuál te sientes más cómodo? Híjole, es una pregunta complicada. Yo te diría que yo estoy muy cómoda como docente. Yo me considero sobre todo una docente y en ese sentido una lectora, porque creo que un docente lo que hace es estudiar. Entonces creo que estudiar como estudiante y como profe, creo que ese es el lugar en el que me siento más cómoda siempre. Ajá. Bacano. ¿Y qué estás leyendo? Híjole, estoy leyendo algunos textos, normalmente leo algunos textos a la vez. Ahorita estoy leyendo a una mujer alemana que descubrí hace un tiempo que se llama Esther Rimsky, que es una maravilla. Tiene algunos textos, he leído 2 de sus textos y comencé el tercero que se llama El Río. Es una autora contemporánea, novela narrativa, sí. Está editada en Periférica. Eso estoy como comenzando. Luego siempre trato de leer también teatro, entonces recién estuve leyendo también a una dramaturga española que vino y que es María Velasco. Ella me dejó algunos textos y recién los pude chequear. Leo ensayo también, como que leo algunas cosas al mismo tiempo, pero sabes que estoy trabajando en la Fundación Teatro Nacional Sucre, te contaba que estoy dirigiendo la fundación. Y siempre me preguntan, ¿y qué extrañas de tu vida? Porque es un cambio de vida total. Y yo digo, yo extraño leer, realmente es lo que extraño, porque he dejado muchísimo de tener tiempo para poder leer, que creo que es a lo que me he dedicado los últimos años con pasión. Bacano, y que te identifiques con docente. El ISPAD es un instituto tecnológico, como tú conoces. Tenemos esta carrera de actuación y dirección escénicas, y claro, algún rato de conversar para ver cómo toda tu expertise de docencia la podemos a mí trasladar a los chavos. Me encanta dar clases. Sería vacancísimo. Pero, ¿qué es lo que te gusta de la docencia? Creo que en la docencia, esto que te decía hace un momento, existe la exigencia de estar estudiando todo el tiempo. En ese sentido, creo que disfruto muchísimo de ese permanente proceso de aprendizaje. Es como un aprendizaje que, por un lado, no termina porque estás todo el tiempo preparándote para clase, pero también porque aprendes de los estudiantes un montón. O sea, es un ejercicio de diálogo y de transmisión que me apasiona de lado y lado. O sea, me interesa mucho escuchar lo que los estudiantes piensan, sienten, sus inteligencias múltiples. Entonces, creo que ese diálogo a mí me apasiona. Y ahora que estoy en la fundación me doy cuenta cuánto te sirve dar clases. O sea, en la vida. En cualquier reunión en la que estoy, digamos, siempre estoy en espacios de debate y demás, y siempre al comienzo decía, pero no es mi ámbito. Y luego digo, si has pasado por la docencia, tienes una posibilidad de comunicación y de transmisión que es invaluable. O sea, es realmente muy, muy, muy rica, ¿no? Entonces creo que por ahí es muy completa también la experiencia de la docencia. Bacán. La otra vez antes de que prendamos la cámara, me contabas que viste el podcast que hicimos con el Pablo. Yo partí ese podcast y está planificado, y me parece que ahí se traza unas preguntas que me parece importantísimas planteártelas a ti, porque claro, como docente y como gestora cultural actualmente, yo sí quiero conocer tu perspectiva. Yo veo un mundo absolutamente fragmentado, un Ecuador que en estos días va a aparecer una tijera y nos va a dividir en dos. Y va a ser terrible.
¿tú sientes que el aula, los estudiantes, también están fragmentados? ¿También sientes esto dentro del ejercicio de la enseñanza? ¿O esto es algo que solo son los medios los que nos hacen ver que estamos divididos? ¿Cómo le ves a la fragmentación hoy en día que vivimos? O sea, yo creo que nos atraviesa como sociedad desde siempre, ¿no? A mí a veces cuando me dicen, somos una sociedad que ahora está polarizada o desde tal gobierno está polarizada, para mí es como, creo que nuestra génesis es la polarización precisamente por la distancia que existió siempre entre nosotros, ¿no? Una distancia marcada por una inequidad además tan profunda. Entonces creo que eso tiene momentos de visibilización muy evidentes, valga la redundancia, y está la evidencia de que esa polarización existe y emerge de modos muy violentos, que creo que es lo que está pasando. En el aula eso se siente, pero se siente mucho, depende del contexto, ¿no? Es decir, es muy diferente dar clases en una universidad como la San Francisco, en donde yo he dado muchos años clase, a espacios, no sé, hemos hecho muchos talleres, también yo he trabajado mucho tiempo en Casa Mitómana, he dado clases en la Universidad Católica y depende mucho en dónde estás para darte cuenta de los contextos y de cómo marcan los pensamientos. O sea, siempre el pensamiento es situado, entonces ahí te das cuenta que la polarización existe, pero se dibuja, se traza de modos distintos dependiendo del contexto, ¿no? Pero tú dices que siempre hemos sido, que siempre hemos estado fragmentados. A mí me parece que la información nos ha puesto como esa fragmentación hoy en día en primer plano. O sea, a nivel de políticas internacionales, vemos lo que pasa en Estados Unidos, vemos lo que pasa en Venezuela, vemos lo que pasa en Rusia, hay guerras. Hoy en día sí siento yo que hay un factor más agravante. Puede ser la información por un lado, pero a mí sí me da miedo y me da muchísima angustia lo que está pasando, porque he sentido esto en el mundo del arte, verás. O sea, en esa conversación que tuvimos hace pocas semanas con este chico que yo no me acuerdo el nombre, Mugre Sur. Claro, yo decía, ¿qué pasa si no le queman a Novoa, sino a Luisa? ¿Me entiendes? No sé si el público que enarbola ciertas batallas y ciertas premisas se entusiasmaría tanto ante ese hecho. Entonces sí me preocupa a mí un poco lo que pasa en la práctica artística. Tú ya en la gestión cultural, en el ejercicio cotidiano, ¿cómo resuelves esto? Porque al administrar cultura te toca lidiar con estas cosas ya en el día a día, ¿o no? Sí, hay una conflictividad que es muy próxima al fenómeno. O sea, el arte es una experiencia de conflicto y es una experiencia en donde se están procesando las conflictividades políticas, los conflictos políticos se procesan ahí. Entonces, sí creo que en esa medida es un espacio de mucha tensión y es un campo, digamos, siempre de enfrentamiento, ¿no? Y en esa medida uno aprende a lidiar y vivir con el conflicto. Creo que trabajar en un grupo de teatro te da también y te acerca y de alguna manera uno asume el conflicto como la experiencia de la negociación con el otro. Al principio a mí me asustaban mucho los conflictos de mi grupo de teatro. Era como, pero ¿cómo vamos a hacer la obra mañana si nos estamos peleando? ¿No? Pero era una pequeña comunidad política en donde estaba permanentemente surgiendo el conflicto. Y lo que aprendí con los años es a entender y a vivir el conflicto como un modo de ser de nuestros procesos creativos. Y luego salíamos y bueno, vamos a tomar la biela, todo bien, no pasó nada. Nos sacamos la madre en la discusión porque normalmente eran estos procesos previos al montaje que hacían que haya mucha disputa de por medio, ¿no? Entonces sí creo que si bien a ratos asusta ese grado de violencia, por otro lado creo que también es necesario porque así se procesan los conflictos y el arte creo que es el territorio más sano para procesar los conflictos políticos, ¿no? Por eso está lo expreses siempre... o no, porque hay cierto tipo de arte que decide no
visualizarlo en el primer plano, pero está implícitamente dicho, ¿no? Exactamente. Sabes que justo ahorita en el teatro vamos a publicar un libro que es fruto de una residencia de dramaturgia que implementamos el año pasado. Sí. Y ha sido una experiencia muy linda porque han sido 6 meses de trabajo con 9 dramaturgos de mediana, larga y escasa trayectoria, corta trayectoria. Hay algunos muy jóvenes. Y me encanta el modo en el que ellos están trabajando lo político. Siento que en nuestras generaciones era distinto. Ahora eso está, pero está muy atravesando la intimidad, están mucho los mundos más cotidianos, los mundos más personales, pero la política está ahí, como telón de fondo, ¿no? Entonces siento que aún cuando eso no es explícito, está. O sea, está marcando nuestra vida, el hecho político. Entonces, creo que sí depende mucho de cómo se hace, pero creo que sí es parte, ¿no?, de la experiencia artística. ¿Y cómo se da el salto de la sociología al teatro? ¿Sabes que entré al Mala Hierba? Vi una obra, siempre hay estos eventos, estos acontecimientos en la vida que a uno le hacen preguntas de tipo muy personal, que le interpelan mucho, ¿no? Y la sociología en un punto se volvió un terreno un tanto estéril. Para mí era como, sí, era apasionante, pero al mismo tiempo ya tener otro tipo de experiencias sensibles te vuelve un poco más como adicta a esa vitalidad que está en la creación, ¿no? Y que creo que en las ciencias humanas también está, pero de otros modos. Y creo que en la escuela de sociología era más difícil asumir ese lado creativo, artístico, y me fui tomé una clase en el Mala Hierba y fue definitivo y transformador, digamos, para irme por el teatro. ¿En qué año estuviste en el Mala Hierba? Yo estuve en el Mala Hierba desde el año 2003. Ya. A ver, comencé en el 2001, pero luego dejé un tiempo. Terminé el Mala Hierba en el 2006. Ya. Del 2003 al 2006, más o menos. El Mala Hierba es como el punto de quiebre del teatro ecuatoriano, ¿no? Me parece que a mí me da un poco de nostalgia lo que está pasando ahí, lo que está pasando con ese espacio. Tiene que ver mucho con la gestión cultural y con los modelos públicos de este país, que un proyecto tan exitoso a nivel mundial acá un poco quedé patinando en el lodo, ¿no? En la condición actual. Pero con todas las personas que hablamos de aquí, todos provienen todos de pasamos por ahí. Es que tampoco teníamos muchas opciones, ¿no? Sí había, pero es los que mejor lo hicieron pasaron por todas las opciones. Sí, también. Uno pasaba por todas partes y era fruto de todo eso. El otro día un amigo teatrero me hacía notar y me decía, es que nosotros no tenemos esa rigurosidad, nunca nos formamos realmente, pasábamos de un taller a otro. Y yo decía que creo que es importante en la vida asumir eso como una formación rigurosa también, es esa experiencia tan diluida de alguna manera. No pasabas por una escuela y realmente tenías una formación técnica, disciplinar, sino que uno así pasaba de a este otro grupo, a tomar un tallercito, y éramos formados en talleres, ¿no? Yo regreso a ver a la gente con la que yo estudié. Yo compartí algunos cursos con el Carlos Gallegos, con la Montserrat Astudillo, y siempre hablo de ellos porque digo, ellos como que lograron cumplir la promesa de vivir del teatro que muchos otros no lo lograron hacer con respecto a mi generación. Pero pienso en ellos y digo, claro, ellos estuvieron en Mala Hierba, estuvieron con el Guido, estuvieron con el Pepe. Exacto. Acabaron todas las escuelas, entonces tenían un entrenamiento de la puta madre y se acaba reflejando. Pues el Carlos Gallegos me parece que es de lo mejor que se ha producido, de las nuevas generaciones. Igual la Montserrat. Pero y luego de Mala Hierba, ¿cómo concretas? Porque hay mucha gente que acaba Mala Hierba, también lo hace como una experiencia de vida más que como una experiencia de formación. Claro. ¿Cómo se da ese proceso para que tú ya realmente digas, no, sí, el teatro es... O sea, a mí me interesaba mucho, yo sentía que me interesaba el teatro y no la actuación. Ah, ya. Y eso es muy raro aquí, ¿sabes? Claro. Es decir, aquí te dicen, tienes que ser actor. Y hay toda esta cosa de ser actor. Y yo decía, sí, bueno, pero están pasando otras cosas. Hay alguien que escribe, hay alguien que dirige, hay alguien que está haciendo una materialidad ahí. Y esos aspectos lo hacía gente, parecía gente
muy privilegiada, ¿no? Es como solo podían hacerlo algunos. Y eso era triste del contexto de esos años. Es decir, el decir quiero dirigir. Y creo que yo te diría que si bien, hasta ahora, pero te diría que si bien esos proyectos como el mismo Mala Hierba, desde mi perspectiva, reconociendo con muchísima humildad todo lo que ese espacio dio y nos enseñó y fue, creo que el no haber generado precisamente experiencias pedagógicas de transmisión en también esos otros ámbitos de manera más rigurosa y más profunda, más generosa incluso, ¿no? Yo me acuerdo que me fui a estudiar una maestría y de pronto comencé a leer teatro porque aquí nadie había tenido la bondad de cruzarme un textito, ¿me cachas? Es como libro. Hasta ahora. Pero además los que tenían tampoco te hacían el favor, ¿me cachas? Entonces yo me acuerdo que tuve la maravillosa experiencia de tenerle al Santi Villasís de profe y fue el único ser en la vida que me dijo, bueno, sí, el teatro también se puede leer, tome este libro. Y me cambió la perspectiva porque ahí dije, me acuerdo de haber leído un texto de Barba y haber pensado, o sea, uno puede escribir sobre el teatro como fenómeno filosófico, como experiencia de dirección, etcétera. Entonces, y aparte ahí se pone lo sociológico que y tú ahí tenías, se pone lo sociológico, etcétera. Es decir, a mí me formación. interesaba mucho esa condición del teatro como también ejercicio crítico, ¿no? Y eso no había muchas posibilidades. Entonces, para mí sí fue un antes y un después del haber, por suerte, accedido a una beca que me permitió irme 3 años y medio y haber básicamente leído mucho teatro, mucha teoría del teatro, que era como cosas que aquí no pasaban o no tenías el chance, ¿no? Y que todavía hay que buscar mucho para encontrar. Ajá. Todavía no hay muchos de esos espacios. No hay mucho, pero hay más, ¿no? Yo veo justo estos chicos que te digo en la residencia como ya tienen muchos referentes, ¿no? Sí, la juventud siempre nos mejorará. Sí, y el hecho de que están circulando los textos ya en otro mucho más fácilmente, ¿no? O sea, antes era sácate la copia de la copia de la copia. Claro. Entonces, esa circulación de textos ahora sí está. Y yo le tengo mucha fe también a esa experiencia de la circulación del pensamiento escénico que ahora está ocurriendo y que creo que en ese momento, como te digo, no ocurría, ¿no? Se circunscribía a el arte del actor, digamos, como fenómeno que en su momento fue muy importante aquí, que lo sigue siendo, pero que no es único para abordar lo teatral, ¿no? Lo único, digamos. Ya. Verás, yo te quiero plantear una cuestión que me pasa ahorita en la cabeza y son unas dudas súper complejas. Nosotros tenemos en el ISPADE un proyecto, o sea, la ley nos permite validar la trayectoria de los artistas escénicos. Ajá. Y claro, ahí las primeras generaciones de los primeros grupos que tuvimos era gente acá, gente conocida, pero ahora el programa está creciendo súper bien y la gente de provincia ha venido interesada por este programa, pero me estoy topando con una cosa que a mí me cuestiona un montón. Hay a nivel provincial en el Ecuador una dinámica totalmente distinta del arte, donde yo digo desde mis ideas, tal vez estoy equivocado, lo contemporáneo no llega. Ajá. Hay como esto no sé cómo decirlo bien, ¿no? Pero así, en ciertos aspectos todavía somos un pueblo. Ajá. O sea, el Ecuador la cultura no acaba de germinar como hay esto de la alta cultura, ¿no? Que es toda una discusión y que acá me parece que es súper frágil. Pero, ¿tú cómo defines lo contemporáneo? Porque a ti se te encasilla en teatro contemporáneo. Tus obras tienen una dramaturgia que no es la obra de Mala Hierba, que no es lo que se ha visto aquí. Tiene otros componentes más del mundo. Lo ratifico ahorita que me dices que estudiaste en Estados Unidos. Entonces me imagino que ahí había unas vertientes de información absolutamente distintas. ¿Cómo defines tú lo contemporáneo? O si te sientes bien con este membrete de dramaturga contemporánea tú. Creo que es bien difícil, es un tema que tampoco termina como de cerrarse, ¿no? Creo que precisamente lo contemporáneo está en esa experiencia de no poder definirse a sí mismo de maneras cerradas, ¿no?
Entonces, hay un texto que a mí me encanta que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? De un filósofo, Giorgio Agamben. Y él un poco plantea que lo contemporáneo es precisamente lo anacrónico con su propio tiempo. Es un ensayo bellísimo y muy extenso y muy poético también, porque tiene unas analogías hermosas, pero una idea que a mí me surgía es de esa condición de lo anacrónico con respecto al tiempo que habitas, ¿no? El estar de alguna manera planteando unos ejercicios de inquietar el tiempo, ¿no? Tu tiempo. Entonces, me gusta pensar que de alguna manera me inscribo en lo contemporáneo en la medida en que estoy, digamos, interpelando esos saberes o esas experiencias, en este caso del hacer teatro, que están asentadas ya. O sea, de alguna manera las estás inquietando, las estás alterando, les estás haciendo ciertas preguntas, ¿no? Que te sitúan medio anacrónicamente con lo que pasa en tu campo, en este caso en el campo del teatro. Entonces, no podría decirte que me siento cómoda con ninguna categoría, porque siempre las categorías me parece que reducen, ¿no? O sea, tratan de capturar algo que está como siempre en territorios, digamos, más amplios, más complejos. Pero sí me interesa lo contemporáneo en esa medida, o sea, me interesa más que la convención, ¿no? O sea, ya la convención es algo que está ahí y siento que lo contemporáneo está siempre como empujando, alterando, y creo que esa es la historia del teatro, o sea, la historia del teatro es la historia de la alteración de una convención previa, de alguna manera. Sí es cierto lo que tú dices, qué tan contemporáneos somos aquí o cómo somos contemporáneos aquí, creo que también lo somos. Pero habría que ver qué desfases estamos produciendo con nuestro público al intentar ser tan contemporáneos. Eso es lo que a mí me preocupa, y me preocupa mucho más ahora que manejo y trabajo en el teatro, ¿no? Y digo, ¿qué pasa con el público? Los actores, los artistas contemporáneos o los artistas en general, estamos pensando, estamos en algún tipo de diálogo o sintonía con el público, porque ahí se da un desfase que yo siento que es importante, ¿no? Entre esto que pretende ser contemporáneo y muchas veces un público que se mueve dentro de la convención o que no tiene necesariamente las inquietudes y las herramientas que nosotros tenemos. Y eso me parece que es quizá un terreno, digamos, para pensar ese desfase también, ¿no? Y creo que ahí, tú me decías, sí, me formé en Estados Unidos, pero en Estados Unidos yo leí dramaturgia latinoamericana, por ejemplo. O sea, allá llegaban los textos que acá no llegaban. Entonces, de pronto, la dramaturgia argentina, que era una bestia de contemporánea, pero era latinoamericana, no era europea, era plenamente situada y eso es lo que a mí me convocó mucho. Me acuerdo cuando vi una obra de Mapa Teatro, que es un grupo colombiano, y es un grupo colombiano que es súper contemporáneo, pero súper situado. O sea, está explorando toda la condición del conflicto político colombiano, pero lo está haciendo con unas herramientas muy contemporáneas. Y esa relación entre lo contemporáneo y lo situado es interesante. Es decir, ¿cómo podemos ser contemporáneos aquí? ¿Qué es lo que nos corresponde desde ahí, no? Ahí hay varias discusiones, ¿no? Yo a Colombia le admiro mucho, porque lleva la literatura, el arte escénico, la producción audiovisual, la música. Es como que fuera, tú vas 4 horas acá y es otro mundo a nivel cultural. Entonces, sí siento que como académicos o como gestores culturales, sí tenemos la tarea pendiente de revisar mucho qué se hizo bien en Colombia, porque es un universo... O qué hemos hecho tan mal nosotros, ¿no? O sea, yo sí creo que sí, pero a veces... Porque es lo que tú dices. O sea, yo me acuerdo haber ido a la Iberoamericano y decir, pues estoy a 1 hora y está pasando teatro colombiano. Y es una brutalidad. Y de pronto vas aquí, entonces es como, sí hay ese desfase fuerte con respecto a nuestra región. Sí, o sea, Ecuador es súper raro a nivel de cultura. Pero de teatro más, ¿no te parece? Porque ponte, no me parece que en la literatura pasa. Música es igual. ¿Sí? La literatura igual. Imagínate allá cuánto... Allá las Random House tiene sede en Colombia. Claro, sí, o sea, hay un mercado. Yo aquí, claro, creo que vamos a disentir,
yo sí soy un partidario de las industrias culturales. Yo siento que ahí se ha hecho bien esa tarea, pero es simplemente una forma de ver esta diferencia, porque yo no encuentro otra cosa que funcione tan bien. Sí, sí es cierto que el narcotráfico condicionó un montón la realidad de Colombia, porque aparte de todo el drama político y todo el drama humano, había un montón de recursos y había gente que supo administrarlo sin necesariamente ser parte de ese negocio. Y, o sea, de ninguna manera se puede justificar eso que pasó en Colombia, que es monstruoso, pero ellos le supieron sacar el petróleo a esa situación de alguna manera que hay que entenderla. Yo he hablado con algunos amigos colombianos, la tienda teatral está acá, que es un emprendimiento colombiano, y hemos podido traerlo acá. Y claro, hay una cuestión política, legal, súper distinta a nivel de entender la cultura. Entonces eso nos da... Sí, o sea, yo creo que fue una política, o sea, ahí yo concuerdo contigo, porque si bien, sí, lo de las industrias culturales me parece un tema complejo, digamos que es un debate, sí creo que, por ejemplo, el teatro independiente igual, o las editoriales independientes, sí tuvieron, o sea, sí creo que debe haber existido una política desde el Estado que implementó de alguna manera y dinamizó un movimiento que aquí no pasó, o que pasó en Argentina, ¿no? Claro. No conozco muy bien la realidad peruana en ese sentido, pero sí me parece interesante hacer ese ejercicio que tú planteas de revisar esos casos exitosos y decir, bueno... Y dialogar con esos gestores, dialogar con ellos, con esos artistas. Exactamente. Lo que tú hiciste cuando le trajiste a Rubiano, me parece que esas son las cosas que tenemos que hacer acá. No le traje yo. No, pero no fue al Sucre. Fue al Capitol. Sí, perdón. Pero no, fue una súper buena iniciativa de la Secretaría de Cultura. Esas son las cosas, siento, que se deben hacer para dialogar en primera mano y entender esos procesos. Sí, me parece bien importante, porque además ahora te digo, ahora que estoy también ya en la gestión pública, te das cuenta cómo los perfiles de la gente que maneja política pública cultural, que más bien dicho no que maneja, sino que diseña política pública cultural, es un perfil, y los administradores de la cultura son perfiles que no son necesariamente los que están realmente, o sea, no hay una formación, no hay un perfil formado en ese tipo de ámbitos que son súper necesarios. Entonces te das cuenta que la gente que administra los espacios culturales es gente que no tiene necesariamente una relación con la cultura. Y asimismo los artistas no tienen herramientas realmente para poder insertarse. Entonces... Es súper complejo. Es bien complejo el tema. Es complejo. Y ahí viene la siguiente pregunta para encarrilarnos. Tú estás en dos áreas estratégicas y complementarias del sector ahorita, que es la academia. Estás todo el tiempo en contacto con muchachos, pero también estás administrando un espacio importantísimo de la ciudad. Desde esos dos aspectos, ¿qué se le debe decir al joven que quiere estudiar actuación hoy en día? ¿Qué le dirías tú a esta persona que hoy quiere jugarse por el mundo de las artes escénicas y va a encontrar en su familia la cosa? ¿Pero de qué vas a vivir? ¿Pero estudia algo serio? Eso que nos dijeron a nosotros. A nosotros no creo que nos dijeron, porque tuvimos la buena suerte de tener unos padres bacanos. Pero es la realidad generalmente. Sí. ¿Tú qué le dirías al joven, o tú qué le dices? Lo que pasa es que tú ya llegan a ti al aula, pero ¿tú qué le dirías al joven que quiere meterse en el mundo de las artes escénicas? ¿Tú eres optimista de lo que está pasando o eres pesimista? O sea, a ver, ahí te digo algunas cosas. Yo como docente he tenido experiencias... He tenido la suerte de encontrarme con alumnos, porque en la Universidad de San Francisco no existe la carrera de artes escénicas, existe la carrera de artes contemporáneas. Ahí hay como, digamos, muchos alumnos que vienen desde las áreas de las artes contemporáneas, y también hay un minor que se llama, o sea, una subespecialización en teatro. Y yo he tenido la suerte de tener alumnos que toman mis clases y dicen, quiero hacer teatro. Y eso debe ser de las experiencias más hermosas y conmovedoras que puedes vivir en tu vida, que te digan así como... Y yo creo que tiene que ver con la pasión, con lo que uno es capaz de transmitir
lo que ama, ¿no? Y en ese sentido, eso un poco también es la docencia. Entonces, más que darles un mensaje, yo creo que seguirse a uno mismo es algo que estos chicos ya hacen cuando se encuentran con una puerta que se abre. O sea, yo me acuerdo haber tomado clases en este edificio, cuando era la Flaxo, con el Alexei Páez, y haber dicho, o sea, haber tenido una experiencia de una transmisión y de una generosidad que me abrió una puerta hacia mí misma, como esto estaba en mí, pero esa generosidad de esta persona que me pasó este texto, que me dijo, léete esto, que me dio un espacio para el debate, ya generó eso, o sea, abrió eso en mí, digamos, potenció. Entonces, más que el mensaje sería como esa posibilidad de transmisión que haga que cada uno encuentre su pasión, digamos, sea capaz de seguirse, ¿no? Creo que a mí me pasa a veces igual que hay alumnos que me dicen, pero profe, yo no puedo ser artista, o no puedo escribir, no tengo nada interesante que contar. Y es esa cuestión de que cada uno se sienta que tiene algo que decir. Creo que es también parte de enseñar a escribir, por ejemplo, ¿no? Es decir, validar toda experiencia como una experiencia de escritura posible. Y creo que eso en la pedagogía es algo que no siempre se encuentra uno, ¿no? Con profesores que realmente te generan esa inspiración o que te habilitan a encontrarte a ti mismo a través de tu pasión. Y ahí la responsabilidad de ser un buen docente, ¿no? Porque tú pones de ejemplo Santiago Villasís y el Alexei Páez, que fueron, pues, el Alexei, tremendas personas que comparten esta información, y sin docentes fundamentales es muy jodido que un alumno pueda encontrar su camino. Exacto, que se puede encontrar a sí mismo, y yo creo que para mí la docencia se traduce así en la generosidad, precisamente en un acto generoso de abrirte textos, de darte chances, de ciertas ideas, ¿no? Yo me acuerdo de ciertas cosas que esos profesores me dijeron alguna vez y que fueron como decidoras para mí, que no te olvidas. Entonces creo que ahí radica un acto de generosidad y de amistad, porque yo creo que es eso que a la final puede ser transformadora, digamos, y vale la pena seguir por ahí. Oye, pero ¿eres optimista o pesimista? Soy optimista, tengo una hija que estudia, además tengo una hija de 22 años que estudia historia del arte y que pinta, y claro, siempre pienso que es una mejor persona por hacer eso. O sea, si me sale administradora de empresas, voy a decir pobre, o sea, se va a perder el mundo, porque sí creo que es una mejor persona por hacer eso, y en ese sentido soy muy optimista. O sea, creo que el mundo, mientras más arte le metamos, va a poder salir. Es el elemento que yo considero que es el único activador de una verdadera transformación. Sí. O sea, si toda la plata que se mete, tantas tonterías a nivel de lo público, se canalizara, por ahí un poco es lo que pasa en Colombia. O sea, por ahí es un poco lo que pasa. Cómo se mueve ahí la cultura. La música y ahora, ahí sanaron toda, o sea, siguen, ¿no? Porque estas tonterías nunca paran y nunca se apagan. Y claro, también me quedo con esto que dices de los guaguas vienen con un chip mejorado, ¿no? Es increíble. Oye, sí, estoy... Yo creo que sí. Y yo creo que en ese sentido no dejo a ratos de ser pesimista cuando ves y ya te ves del mundo y ves del país, ¿no? Es como imposible ser optimista. Pero tampoco deja de sorprenderte este país. O sea, es como una sorpresa permanente. Yo me acuerdo que estábamos en el festival de jazz y la ciudad se quemaba literalmente. Claro. Y ese día se presentaba Silvia Pérez Cruz, que es esta mujer increíble. Claro, pues, y yo dije, no va a venir nadie, tenemos que suspender. Es un país salvaje, ¿no? Es decir, de pronto tienes incendio y el teatro está lleno. No me preguntes cómo pasó. Claro. Y al día siguiente llueve y ya no llegó nadie. ¿Sí me cachas? O sea, no les molesta la guerra, sino la lluvia. No sabes, o sea, es impredecible este público. Es trabajar con un público impredecible, con una situación política impredecible. Sí. Ahora, lo político hay que ponerle en su sitio. Siento que los ecuatorianos estamos muy atravesados por una idea mala de lo político, porque creemos que solo los políticos ejercen la política, y no es cierto. O sea, el profesor hace política, en el teatro se hace política, como transeúnte haces política, como tendero, todo es un hecho político. Y claro,
yo siempre me peleo con la gente que dice, no, los políticos en el Ecuador son corruptos. No, tal vez todos somos corruptos y solo les vemos a los políticos. Exacto. Y hay Ellos un poco salen que de ahí, ¿no? De lo que somos. Son representantes. No puede un pueblo tener unos representantes impolutos porque el pueblo no lo es, pues. Entonces se juzga mucho lo político, somos muy severos ahí y el rato de vernos al espejo o el rato de ver nuestra práctica con respecto a todas las discusiones de hoy en día, ¿no? El feminismo, el racismo, las minorías, ahí no nos vemos qué estamos haciendo mal, ¿me entiendes? Entonces, somos poco autocríticos, sí. Somos sí. terriblemente autocríticos. Sí. Sí. Y ya para cerrar, Gabriela, proyectos, sé que debe ser muy complejo planificar tu obra con toda la responsabilidad de administrar un teatro público, pero ¿estás en algo? ¿Estás moviendo algo internamente? Realmente estoy dedicada a la fundación. Yo pensé que iba a poder hacer otras cosas. Yo sí, tengo un par de proyectos de escritura que han ido marchando lentito, pero en realidad son 4 espacios, ¿no? Claro. El Teatro Variedades, Teatro México, Teatro Sucre y los 8 elencos musicales. Entonces, claro, sí es un trabajo que te consume y también es muy apasionante. O sea, es algo que no me imaginé que también podía despertar tanta pasión y dedicarme de esa manera. Entonces, por el momento estoy bien dedicada a eso. Pero qué bueno que ese espacio esté en tus manos, porque sí se necesita que la cultura esté en la gente mejor capacitada. Y muchos años no lo ha estado. Y gracias, a mí me da gracias mucho por lo gusto que dices. Gracias por lo que tú dices. estés ocupando ese espacio. Estoy aprendiendo mucho también porque, como te digo, es un perfil, o sea, la contratación pública, el manejo de lo público es un mundo tremendo. Sí. Entonces también ha sido un aprendizaje increíble. Ajá. Pero que te agradezco muchísimo, Gabriela, por el tiempo. Te agradezco a ti. Ojalá podamos en el futuro planificar cosas para trabajar en el ISPADE. Claro que sí, claro. Nos interesa mucho todo lo que tú has hecho desde la literatura, desde la dramaturgia y todo lo que estás haciendo como gestora ahora. Somos tus fans. Ay, muchísimas gracias. Yo creo que este espacio también se ha abierto muchas posibilidades y ha crecido mucho, así que te felicito un montón por su existencia. Chévere, Gabriela, muchas gracias. Y a la comunidad del ISPADE, ahí nos estamos viendo. Este fue el primer episodio de este año con visita de lujo. Entonces, ahí compartan todo esto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias.